Yacid, ¿cómo está? Bienvenido a La Razón Radio. Antonio y Rubén, les saludamos. ¿Cómo están? Muy buenos días, Rubén, Antonio, un ¿Cómo placer está? saludarlos y bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad de poder informar a la población sobre este importante tema que es el referido al incremento salarial de la presente gestión 2024. Si me permiten y entrar ya en materia, Claro que sí. evidentemente el 1 de mayo de 2024 el señor presidente ha emitido el decreto supremo 5154 que en esencia establece dos situaciones específicas. La primera, el incremento al salario mínimo nacional, que se traduce en un porcentaje del 5,85%, es decir, que el salario mínimo nacional establecido para la gestión 2023 de 2.362 bolivianos ha sido incrementado a la presente gestión a bolivianos 2.500. Es decir, que ninguna trabajadora o trabajador sujeto a una relación laboral en jornada completa de 8 horas puede ganar un monto inferior a bolivianos 2.500. Por otro lado, este decreto supremo establece también que la base del incremento salarial para el sector privado es del 3%, es decir, que en el sector privado, en las empresas y establecimientos laborales, los trabajadores y el empleador pueden negociar sobre la base del 3%. Puede haber un incremento, pero en ninguna circunstancia un decremento o perjuicio de este porcentaje establecido. En cuanto a la aplicación de la norma, es evidente que hay algunas particularidades. Ujú. Por ejemplo, este 3% en el sector de salud es aplicable 1,5% de manera lineal y 1,5% de manera inversamente proporcional. También habían algunas consultas sobre, por ejemplo, los sectores de las entidades territoriales autónomas. Este incremento no es obligatorio en este sector, sino que podrá ser acordado entre la parte empleadora y los trabajadores de acuerdo a las posibilidades económicas de cada entidad territorial autónoma. Sin Así embargo, también sí, siga perdón, me nomás, decía, Yesid, siga nomás. Sigue, sigue. así también debo informar que el 9 de mayo de 2024 el Ministerio de Trabajo ya ha emitido la reglamentación a este decreto. Ujú. Es la resolución ministerial número 521 que ratifica lo que habíamos señalado anteriormente y determina además el cumplimiento en el pago del retroactivo de este incremento salarial. Este pago retroactivo debe realizarse hasta el 31 de mayo, es decir, que el incremento salarial sea el que corresponda al salario mínimo nacional como aquel que sea acordado entre empleador y trabajadores, debe ser hecho efectivo, pagado en metálico hasta el 31 de mayo. Esta acreditación de pago, que se traduce en la presentación de tres documentos, como son la declaración jurada de la planilla de pago del retroactivo del incremento salarial, la propia planilla debidamente firmada por los trabajadores y el convenio que se suscriba donde se establezca el porcentaje de incremento, deben ser presentados hasta el 30 de junio ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social a través de la Oficina Virtual de Trámites. Si bien, digamos, es muy temprano para establecer si las empresas o entidades emprendedoras han pagado ya el incremento, ¿hay algún problema que ha recibido el Ministerio del Trabajo, alguna denuncia, Yesid? No, todavía no. Como usted bien señala, todavía estamos en plazo para hacer efectivo el pago de este incremento que vence el 31 de mayo. Es razonable todavía pensar que las empresas están preparando la documentación pertinente para proceder al pago de este incremento salarial con carácter retroactivo el 1 de enero de 2024. Sin embargo, a partir del 1 de junio, el Ministerio de Trabajo, por supuesto que está en predisposición de poder recibir algún tipo de denuncia ante el incumplimiento, ya sea en el pago del retroactivo o de pronto en la falta de suscripción de un convenio en las empresas o establecimientos laborales del sector privado.
Yesid, ¿hay alguna razón por la cual en el sector de salud se ha aplicado esta metodología del 1% o 1,5% lineal y el resto inversamente proporcional? ¿Por qué se lo hizo? Y si es el único sector en el que se está aplicando esto. Evidentemente, de acuerdo al decreto 51-54, es el único sector al que se ha aplicado esta diferenciación. Entendemos debido a la variabilidad que existe en cuanto a los cargos de este sector. Sin embargo, sí se respeta el 3% del incremento salarial. Ahora, la pregunta que muchos se hacen, no todos los trabajadores son asalariados, sin embargo, cumplen funciones ya sea en una empresa, incluso en el sector estatal. Para todos aquellos que estén en contrato, ¿cuál es la situación? ¿Ellos tienen derecho a un incremento salarial, Yesid? Debemos recordar que para el sector de público, que comprende a la organización propia del órgano ejecutivo, hay un decreto específico, que es el Decreto Supremo 51-55. Toda la reglamentación y todas las particularidades de lo que hemos venido hablando en esta entrevista son aplicables al sector privado. Si usted se refiere, por ejemplo, a un contrato eventual en el sector público, se encuentra regulado específicamente por las condiciones del contrato eventual y no prevé un incremento salarial. Esto, reitero, corresponde a los sectores específicamente comprendidos que atañen a las empresas y establecimientos laborales del sector privado. Ahora, el incremento en el caso de los órganos del Estado, ¿cómo se controla eso? ¿Nos puede explicar, por favor? La norma, el Decreto Supremo 51-55, ha establecido la escala salarial aplicable para el órgano ejecutivo del nivel central del Estado. Por supuesto que todas las entidades, ya sean del sector público y del sector privado, tienen la obligación de presentar las planillas, ya sea de pago de sueldos, salarios, aguinaldos, inclusive la del pago retroactivo del incremento salarial, al Ministerio de Trabajo a través de la Oficina Virtual de Trámites. Con este insumo, por supuesto, es la primera etapa de revisión que nosotros tenemos para ver el cumplimiento de la norma. Y reitero, en caso de que exista alguna situación que implique una controversia, contradicción o incumplimiento a la norma, es pasible de ser representado ante el Ministerio de Trabajo, quienes vamos a realizar una revisión, una verificación del cumplimiento de la norma, y en su caso corresponderá iniciar ya sea un proceso por infracción a leyes sociales o en su caso determinar en el sector privado, por ejemplo, el incremento salarial de manera automática a través de nuestros inspectores de trabajo. Eso lo manda el artículo 37 del decreto reglamentario de la Ley General del Trabajo. Ya informamos nosotros de que el presidente, el vicepresidente y sus ministros van a recibir un incremento. También recibirán ese incremento senadores y diputados, magistrados del Tribunal Supremo Electoral, Constitucional, Ambiental, consejeros del Consejo de la Magistratura, vocales del Tribunal Electoral. Corresponderá a la situación económica específica. Debemos recordar que los órganos del Estado gozan de independencia en sus determinaciones. Sin embargo, sí se establece un parámetro general que está contenido en el Decreto Supremo 51-55. Permítame un par de preguntas, Yesid. Nos decía al comenzar la entrevista de que este 3% puede ser utilizado como base. Y le hemos entendido también de que si yo quiero incrementar, por ejemplo, en mi empresa 4, 5 o 10% lo puedo hacer, pero si quiero hacerlo 2, ¿puedo? Esa es mi primera pregunta. La segunda es, varios sectores, sobre todo de la micro, pequeña empresa y algunos también industriales, han planteado la posibilidad de poder hacer este incremento salarial a sus trabajadores en especie. ¿En qué se quedó o en qué está todo eso, Yesid? Bueno, respecto a la primera pregunta, el decreto establece una base del 3%. Es factible que a través del derecho a la negociación colectiva se pueda incrementar esto en un 4, 5 o lo que puedan acordar tanto el empleador como los trabajadores. En ningún caso puede ser inferior al 3%. Eso precisamente implicaría una contravención a la norma que debemos recordar por mandato del artículo 48, parágrafo 1 de la Constitución Política del Estado, su cumplimiento es obligatorio. En cuanto al pago en especie, debemos recordar que esta situación se encuentra prohibida.
la norma establece que el pago del salario debe ser en moneda de curso legal y corriente, así lo establece de manera expresa la Ley General del Trabajo. Sin embargo, en mérito precisamente a la posibilidad de negociación colectiva, es factible que en alguna circunstancia pueda haber algún acuerdo entre trabajadores y empleadores. Esto, sin embargo, debe estar debidamente acreditado en un convenio colectivo de trabajo, que precisamente es uno de los documentos a los que hacíamos referencia para acreditar el cumplimiento del incremento salarial. Chesita, ahora si nos permite, ¿cómo estamos en el contexto internacional? Por ejemplo, el salario mínimo que tenemos en este momento, comparado con el de otros países, ¿está mejor, es peor, está ahí en un rango medio? ¿Qué datos tenemos, Yesid? Bueno, no hay un estándar en cuanto al nivel de vida. Debemos recordar que el tipo de cambio directamente con Perú, Brasil o Chile, por ejemplo, no es uniforme. Sin embargo, en cuanto a el salario mínimo nacional, aparentemente estuviéramos en un nivel estándar respecto a la realidad social de cada país. Por supuesto que esto tiene sus debidas fluctuaciones debido a la situación económica que atraviesa o la variabilidad del tipo de cambio. Nosotros debemos recordar que tenemos una estabilidad en el tipo de cambio y que, por supuesto, esto se traduce además en que se está pretendiendo o se trata a través de ese incremento salarial recuperar el poder adquisitivo del boliviano y sobre todo del salario de las familias. Yesid, a raíz del incremento salarial, como también del incremento al salario mínimo, muchos sectores económicos del país están anunciando incremento de sus productos o sus servicios. Es el caso de los panificadores, aunque han dicho que no van a subir, pero sí los transportistas, los comerciantes, con cualquier pretexto están comenzando a subir sus servicios y sus productos. Y nosotros aquí en las entrevistas que hacemos con estos sectores les decimos que el incremento salarial no es para el conjunto de la población. Ustedes tienen un registro de cuántas personas en el país se van a beneficiar eventualmente del incremento salarial. Nosotros hasta el mes de diciembre de la gestión 2023, en una verificación que se ha realizado de los trabajadores registrados ante el Ministerio de Trabajo, estamos en un número aproximado de 505,000 trabajadoras y trabajadores. Por supuesto que este sector es el que va a ser beneficiado con el incremento salarial y no debemos olvidar que existe un grueso de la población que por supuesto es el trabajador por cuenta propia o trabajador independiente, el que no va a ser beneficiado de este incremento salarial. Ahora, en cuanto a la posibilidad de que algunos sectores deseen subir el precio de algunos productos o servicios, debemos recordar que hay algunos que son precisamente regulados por las entidades territoriales autónomas. El Ministerio de Trabajo no podría emitir un criterio específico al respecto porque esto implicaría meternos en competencias que propiamente no son nuestras. ¿Y cuántos trabajadores estarían en esas instituciones? ¿Se sabe, Yesid? Como decía, más de 500,000 de trabajadores, 505,000 aproximadamente. ¿Y la población económicamente activa cuánto es, Yesid? No tengo el dato del INE, debemos recordar que recientemente se ha realizado el censo. Sin embargo, una previsión anterior, hasta el año pasado, si mal no recuerdo, estábamos sobre los 3 millones de trabajadores o población económicamente activa. Ahora, Yesid, decíamos que el grueso de la población laboral está en el sector informal y últimamente hemos manejado datos, lo ha dado el presidente, los ministros también, de cómo se ha ido generando empleo. De hecho, somos el país con menos desempleo en este momento. ¿Dónde se han ido generando esos empleos, Yesid? Debemos de pronto conceptualizar un poco el significado de trabajador informal. En realidad nosotros lo que tenemos es una población económicamente activa que debemos considerarla como trabajador por cuenta propia o trabajadores independientes. El trabajador informal, de acuerdo a los términos internacionales del concepto, es aquel que si bien tiene una relación laboral, esta no se encuentra registrada. Por supuesto que hay un grueso de trabajadores que dependen de micro y pequeñas empresas, de este otro grupo inmensamente grande de los trabajadores por cuenta propia,
y por supuesto a los trabajadores, entre comillas, digamos, formales que se encuentran registrados. Entonces los números que se pueden manejar respecto a esta situación merecen todavía un análisis. Perfecto, Yacid. No sé si tienes otra pregunta. No, ¿Sí? suficiente, creo. Claro que sí. Yacid, le vamos a agradecer mucho la gentileza que ha tenido con nosotros. Vamos a estar atentos a que se cumplan esas fechas y ya lo vamos a estar convocando nuevamente. Antonio, Rubén, muchísimas gracias, que tengan un buen resto de jornada y pues estamos prestos para poder tener alguna comunicación o informar a la población sobre los temas que ustedes consideren pertinentes. Muchísimas gracias. A usted, Yacid, que tenga buen día. Permiso.